Henry, Lucas Molinari, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Cómo estás, compañero? Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, nos gustaría que nos describas la nueva crisis y dolorosa crisis que está viviendo Haití por estos días. Bueno, para empezar, lo importante es que es una crisis sumamente grave, dolorosa, que la gran prensa difunde mostrando claramente que hay una violencia demencial que se ha desatado, hay una capital prácticamente en manos de bandidos o paramilitares y que los crímenes son cada vez más horrendos. Pero ahora hay que preguntar, y hay un primer ministro que tuvo que renunciar, un primer ministro de facto, y hay soluciones impuestas por la CARICOM, pero por los yanquis. Sí. Entonces tenemos que preguntarnos por qué está pasando en Haití lo que está pasando. Entonces, ¿qué tipo de crisis es? Y para contestar esta pregunta tuya, diría que habría que empezar por entender qué es Haití. Haití, a mi entender, es una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Para no remontar muy lejos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque desde 1915 hasta 1934 los Estados Unidos intervinieron militarmente en Haití, ocuparon el país durante 19 años. Durante esos 19 años impusieron una serie de estructuras al servicio exclusivo de los intereses de ellos y de la pequeña élite repugnante haitiana. El pueblo luchó. A través de los años, ese sistema puesto al servicio de esos intereses transformó a Haití en una perfecta bomba social. Por ejemplo, 1% de la población posee prácticamente todo, el 80% no tiene acceso a la educación, al agua potable, a la electricidad, a la vivienda, al trabajo. Entre 60 y 70% de la población activa de mi país no tiene trabajo. Entonces, es una bomba social. Y para mantener ese sistema tan injusto y cruel, tuvieron que recurrir siempre a dictaduras muy feroces, como por ejemplo la dictadura de la familia Duvalier, después a invasiones directas o indirectas, a misiones llamadas misiones humanitarias, después misiones de paz, llamadas misiones de paz de la ONU. El último ejemplo de eso fue una catástrofe, la MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. A pesar de todo esto, se pudo construir un potente movimiento popular con importantes movilizaciones de masa exigiendo un cambio de sistema. Sí. Entonces, centenares de miles de personas, a veces millones, ganaron las calles. Frente a este embate popular, ahí los dueños del país idearon imponer, para frenar esto, el paramilitarismo. Organizaron bandas que son criminales y también con funciones políticas. Entonces se desarrolló muy bien un tráfico de armas entre Haití y Estados Unidos, porque Haití no fabrica armas, no fabrica municiones, de donde esos bandidos podrían haber sacado esto. Y es obvio, según investigaciones, inclusive de las propias Naciones Unidas, demostrando que esas armas provienen de los Estados Unidos. Ellos mismos tomaron sanciones contra algunos oligarcas haitianos que supuestamente y ciertamente son ellos que compran esas armas, dieron una lista, sin embargo no dieron la lista de los vendedores, dieron la lista de los compradores. Sabemos muy bien que una jeringa puede salir de Estados Unidos para llegar a Cuba, sin embargo, los haitianos somos tan inteligentes que durante años toneladas de armas y municiones salen. Eso significa que estamos asistiendo a la descomposición del sistema neocolonial, a la putrefacción de ese sistema, y esta descomposición no es otra cosa que el neocolonialismo que ha llegado a un punto donde ellos necesitan cambiar la forma
Entonces, las bandas cumplen este rol, tratando de romper la espina dorsal del gran movimiento popular del que recién hablé, porque al masacrar en los barrios populares, al expulsar a la gente, hay 300.000 desplazados en la sola capital, entonces no hay posibilidad de movilizar, no hay posibilidad de militancia real, solamente reuniones parciales. Hay militantes que duermen en las calles, en los cementerios, etc. Entonces es un ataque directo al movimiento popular. Y es una crisis multidimensional que no se puede explicar solamente con esos parámetros, sino también hay que entender la posición geoestratégica que tiene Haití. Entonces hay un componente geopolítico importante. Haití es el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros nos separan, el Canal de los Vientos. Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Si uno se fija en el mapa, va a ver que hay un eje que podría ser Cuba, Haití, Venezuela. Entonces, un cambio revolucionario en Haití no es conveniente para los Estados Unidos y sus intereses y los reaccionarios de la zona, porque hay que entender que el Caribe es la primera frontera imperial de ellos y es un lugar donde hay un flujo importante de mercancías hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia otros lugares. Entonces Haití tiene eso. Haití también tiene ciertas riquezas importantes en su subsuelo, y después hay un problema histórico y racista. La única revolución antiesclavista victoriosa en la historia de la humanidad antipatriarcal, anticolonial, antirracista, victoriosa, donde los negros fueron protagonistas y dirigieron aún esta única revolución. Siempre ellos tienen en mente, no solamente los norteamericanos, yo me refiero a Occidente, a Francia, a Canadá, en este momento que ha entrado también en el tema, de destruir. Y por último diría, hay que entender el rol de Haití, que asignaron en Haití como un país periférico de los países periféricos en la División Internacional del Trabajo. En la División Internacional del Trabajo, Haití cumple el rol de país productor de mano de obra súper barata. Entonces estamos asistiendo a todo eso y una incapacidad de las clases dominantes haitianas para ejercer algún tipo de hegemonía en términos gramscianos, porque no pueden ganar elecciones de manera limpia. Entonces, todo esto ha llevado a manipulación de elecciones, a ocupaciones, lo que está amenazando, con eso están amenazando de vuelta a Haití hoy. Y nosotros, la lucha actual, entonces en esta crisis, apunta fundamentalmente a la recuperación de nuestra independencia, de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Por eso nosotros hablamos de una solución haitiana a la crisis haitiana. Tal cual, que no tienen nada que hacer los argentinos, las otras naciones interviniendo allí en Haití. Es una vergüenza. La política de la Cancillería argentina, que hace tiempo están con estas cuestiones humanitarias que le dicen, pero que no tiene nada de humanitario, sino de intervención imperial. Ahora, para poder cerrar y tener una clave, por lo menos aquí en la audiencia, cuando vos hablas del movimiento popular haitiano, de este movimiento independentista, de esta solución haitiana para los problemas de Haití, ¿qué referentes, qué organizaciones podríamos nombrar como para también poder seguir y quienes quieran investigar el tema? Bueno, hay distintas organizaciones. Hay CONVIT, que una organización que es un conjunto de organizaciones donde hay sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales. Hay también partidos de izquierda como Alternativa Socialista, como el partido Racine Campepla. Hay distintas organizaciones. Lo que pasa, creo yo, eso es una opinión personal, estamos atravesando una etapa de derrota, porque se ha colocado la lucha de clase en un plano, el plano de la violencia extrema, claro, donde la izquierda haitiana para mí no está preparada todavía para enfrentar esto. Entonces, lo que significa que van a tener que bajar algunas banderas
y eso puede ser muy contraproducente para sus aspiraciones. Es una etapa difícil, veo que se toman algunas decisiones que no tienen en cuenta los principios, que no tienen en cuenta ciertas aseveraciones y ciertas luchas que se venían desarrollando. Entiendo las dificultades del momento, entiendo que no es fácil, pero creo yo que hay ciertos límites que no podemos pasar. Por ejemplo, cuando uno ve que la resolución propuesta por la CARICOM, porque el CARICOM fue el intermediario nada más, porque atrás estaba una propuesta norteamericana de la formación de un consejo presidencial de 7 personas más 2 observadores, y con la renuncia del primer ministro de facto, el asesino Ariel Henry, veo que una de las condiciones es que cualquier miembro, para ser miembro de ese Consejo Presidencial, habría que aceptar y firmar el despliegue de las tropas, de una fuerza multinacional. Entonces va a ser medio difícil para algunas fuerzas de la izquierda haitiana aceptar esto. Claro. Entonces, vamos a ver, entonces estamos en un momento donde la situación es bastante compleja y difícil, pero de cualquier forma yo confío en la resistencia, en la resiliencia del pueblo haitiano para seguir adelante. Y de parte mía también, eso es personal, creo que es un sistema que no admite parches. Lo único que pueden hacer es cometer un genocidio más, como lo están cometiendo en Gaza, o exterminar al pueblo haitiano totalmente, o habrá un triunfo revolucionario. No hay otra cosa. Yo no tengo ni fecha ni nada, pero yo sé que este sistema tal cual no puede tener parches. Henry, te agradecemos la charla con Gráfica. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Ahí pasaba Henry Boyce Rollin.